Que vamos a grabar, si me permiten un segundo. Pues ahí quedamos en tus manos, entonces, Emilia. Perfecto. Les voy a compartir nuestra presentación. Y ahora sí, les saludo. Buen día con todos y todas. Qué gusto encontrarnos una vez más en una reunión de charlas de café. En esta reunión, en este conversatorio, vamos a hablar sobre la cuestión de la vivienda en renta en América Latina, acerca de la pregunta si es una estrategia o crisis habitacional. En esta ocasión, vamos a tener como ponente a María Mercedes de Virgilio y a Karina Niebla, y estará comentando y moderando Pedro Abramo. Para iniciar, les voy a contar un poco sobre Pedro. Pedro es doctor en economía urbana. Él es profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro y ha sido investigador senior del Colegio Científico Nacional de Brasil, investigador visitante en la Universidad de California, Berkeley, del Instituto Coreano de Investigación para Asentamientos Humanos en Seúl, entre otras. También ha sido galardonado con el premio al mejor libro de economía por la Asociación Brasileña de Posgrados en Economía. Ha recibido el premio Milton Santos por la Asociación Brasileña de Planificación Urbana y Regional y 2 veces al Premio Nacional de Política Urbana y el Premio Internacional del Libro de la Bienal de Arquitectura de Quito. Tiene una decena de libros publicados en América Latina, Europa y Corea, y un amplio recorrido en la investigación. Bienvenido Pedro, bienvenida Mercedes y Karina, y este es su espacio. Muchísimas gracias, Emilia. Bueno, esta es una actividad organizada por USPIC. USPIC es una alianza de varias universidades latinoamericanas, de Estados Unidos y de Europa. Bueno, es una actividad que organizamos, entre otras, que USPIC organiza a cada mes una charla, y hoy tenemos dos ponentes de lujo para discutir un tema que es un tema emergente, un tema importante, que es el tema de la vivienda en renta. Vamos a presentar María Mercedes de Virgilio, que es una referencia en América Latina sobre los estudios de vivienda, sobre los estudios de desigualdad social y urbana. María Mercedes de Virgilio es licenciada en Sociología, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del CONICET, con el sede en el Instituto Está de buenísimo. Investigaciones Gino Germane, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y actualmente dirige un proyecto muy importante, un proyecto pionero, innovador, que que se organiza en torno de una red federal argentina de estudios sobre la vivienda y alquiler, FEVA. Es una investigación que empieza y tiene una perspectiva de larga amplitud, y Mercedes lo coordina, lo concebió y lo coordina. No hay ninguna duda que esta investigación va a ser un marco en los estudios urbanos de América Latina, en particular sobre vivienda en renta. Bueno, además María Mercedes es una amiga muy querida. Bueno, yo voy a dar la palabra a María Mercedes y enseguida voy a dar la palabra a Karina Niebla. Karina Niebla es periodista, se graduó, ha hecho licenciatura en Comunicación Social por la Universidad de Centro de la Provincia de Buenos Aires, ha hecho un máster en la Universidad de San Andrés, en Argentina, también en el Tecnológico de Monterrey. Es una periodista que participa de muchos medios de comunicación, prensa, radiofónicos, en el diario Argentina, en el Clarín, en la Radio Continental, en la Radio Cultura. Por tanto, pues, es una activista del periodismo crítico. Es un gusto enorme, Karina, tenerla con nosotros para dar una visión, digamos, a partir de una otra mirada, que no tanto académica, pero una mirada de la periodista que tiene un espectro de visión más amplio, que yo espero
que los académicos que son enfocados, digamos, en una perspectiva más conceptual y de investigaciones, ¿no? Entonces, bueno, tú nos traes un poco de la vida concreta que los periodistas acompañan. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias, Mercedes, muchas gracias, Karina. Paso, por tanto, la palabra para Mercedes y enseguida Karina hace su intervención. Gracias a todos, a todas, por nos acompañar en esta mañana, inicio de tarde, con nosotros. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un enorme placer para mí estar aquí compartiendo esta mesa con Karina y con Pedro. Yo voy a hacer una introducción a la cuestión de la vivienda en renta en la región, ¿no? Así nos hemos como organizado para que yo pueda hacer como abrir un poco la discusión. Karina va a hacer más precisiones sobre Argentina y Pedro traerá también toda su experiencia y todas, bueno, la información sobre Brasil y sobre otros casos de América Latina. Bueno, como sabemos, en las últimas décadas, muchas de las ciudades, tanto del norte global como del sur global, experimentaron importantes transformaciones en lo que se conoce como la vivienda en renta. Más allá de que las tendencias no son tendencias uniformes, ¿no? Lo que sí pudimos observar o es posible observar que las ciudades han experimentado, o muchas de las ciudades han experimentado, un aumento importante en la proporción de vivienda urbana en renta, ¿no? Y las ciudades de América Latina no son una excepción. Este proceso en las ciudades de América Latina se intensifica a partir de los años 2000, ¿no? Es decir, 2 décadas atrás. Y si vemos algunos datos, podemos observar que el porcentaje de la vivienda urbana en renta en la región creció al casi un 9% desde el año 2000. En particular, creció en México, en Paraguay, en Uruguay, en República Dominicana, ¿no? En esos países creció un 9% sobre el promedio, y en otros como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Nicaragua, esa variación fue superior al 20%, ¿no? Entonces, realmente estamos en un contexto donde la vivienda en renta se constituye como un fenómeno, ¿no? O se impone como un fenómeno dentro o en el contexto del hábitat de las ciudades de América Latina, ¿no? Y es en este marco en el cual nos planteamos esta pregunta sobre la vivienda en renta, ¿no? Si la vivienda en renta es una estrategia residencial o responde más o es una respuesta a la crisis habitacional. Desde mi perspectiva y teniendo en cuenta lo que conozco de América Latina y de Argentina, creo que la vivienda en renta y más específicamente el proceso de inquilinización es un fenómeno complejo que expresa un poco ambas cuestiones, ¿no? Ambas dimensiones, ¿no? Es decir, el fenómeno de la vivienda en renta significa o enmascara, ¿no? Distintas cuestiones, ¿no? Para distintos grupos sociales. Por un lado, en la región enfrentamos una crisis, ¿no? Muy importante en términos del acceso a la vivienda y en las condiciones del hábitat.
55 millones de hogares experimentan problemas para el acceso a la vivienda. Eso representa algo así como el 45% de la población total. 105 millones de personas en la región viven en barrios informales. Eso muestra la dimensión de la crisis habitacional en la región, ¿no? Y entonces en este marco la vivienda en renta y en particular la dinamización del proceso de inquilinización expresa en parte esa imposibilidad de acceder a la vivienda en propiedad, ¿no? Este proceso expresa también el deterioro, ¿no?, de la ayuda intergeneracional, ¿no?, y la imposibilidad de que lo que se conoce como la generación X, especialmente, ¿no?, aquella que nació entre 1965 y 1980, pueda heredar en propiedad, ¿no?, a las nuevas generaciones, ¿no?, cosa que las generaciones previas lograban hacer, ¿no? Yo misma accedía a la vivienda en propiedad por herencia, ¿no? La herencia de mi abuelo, ¿no?, que fue el primero que pudo acceder a la vivienda en propiedad en nuestra familia, y a partir de él, bueno, mi madre, ¿no?, su hermano, yo. Pero quienes integramos esta generación, ¿no?, del 65 al 80, que hemos nacido en esos años, no vamos a tener la posibilidad que tuvieron mis abuelos de heredar, ¿no?, de cumplir con esta ayuda intergeneracional o este legado intergeneracional. Finalmente, también este proceso de inquilinización expresa el deterioro del poder adquisitivo del salario con respecto al precio de los inmuebles, ¿no? Em, Entre los grupos de menores ingresos, el alquiler, por ejemplo, en la Ciudad de México, representa el 51% del ingreso, ¿no? En el año 2020, ¿no? O sea, realmente el poder adquisitivo, ¿no?, del salario no logra, ¿no? O sea, el peso que tiene el gasto en vivienda en el salario es altísimo, y el poder adquisitivo del salario no logra em, cubrir, ¿no?, la posibilidad de acceder a una vivienda en propiedad, ¿no? Eh, Quiero señalar acá que esta crisis y todas estas situaciones, ¿no?, el deterioro del poder adquisitivo del salario, la crisis habitacional y la imposibilidad de cumplir con la solidaridad intergeneracional afecta especialmente a hogares liderados por mujeres jóvenes y racializadas, ¿no? Entonces, esta cuestión es muy, muy, muy importante. Em, por otro lado, no es posible desconocer que el mercado de trabajo en estas últimas décadas ha cambiado significativamente, y especialmente luego de la pandemia, ¿no? Entonces, podemos pensar que una parte del mercado y de los puestos de trabajo se han deslocalizado, ¿no? Y estos cambios en el mercado de trabajo implican claramente nuevas formas de acceso a la vivienda, ¿no? Bueno, todo lo que conocemos como nómades digitales, ¿no?, tienen otras eh, em, o despliegan otras estrategias habitacionales, tienen otra relación con el hábitat y con la vivienda. Y entonces, entre ellos, la estrategia, la vivienda en renta es claramente una estrategia habitacional, ¿no? También para algunos grupos de las capas medias, el alquiler implica mejoras en la localización, ¿no? Implica poder cumplir con algunas preferencias en la tipología residencial, especialmente luego de la pandemia, ¿no? Donde pudimos ver que hogares propietarios que vivían, ¿no?, en las ciudades, ¿no?, o en los centros, ¿no?, eligen otro tipo de
otras formas de vivir, a veces en renta, muchas veces, pero con otras localizaciones en la ciudad, también aprovechando estas ventajas del del trabajo remoto y demás, ¿no? Entonces, creo que la inquilinización y la vivienda en renta puede entenderse como resultado de la crisis habitacional, pero también como una estrategia habitacional o residencial según los distintos grupos sociales, ¿no? Creo que también la inquilinización expresa fuertemente el proceso de financiarización de la vivienda, ¿no? Sobre todo, este proceso tiene algunos emergentes, como son la vivienda en renta en barrios de origen informal, ¿no? Em, la emergencia de corporaciones que alquilan, ¿no? Edificios enteros de departamentos mínimos de 18 metros cuadrados, ¿no? Que generan una fuertísima concentración en términos de renta. Esto se ve en algunas ciudades, por ejemplo, como Santiago. El alquiler temporario, ¿no? Que come parte de la oferta del alquiler permanente, ¿no? Y la ausencia, ¿no? Del Estado, ¿no? Porque si miramos el mapa de políticas orientadas al acceso a la vivienda en la región, podemos observar que las políticas de arriendo son prácticamente inexistentes, ¿no? Aún en ciudades, por ejemplo, como Bogotá, donde el arriendo puede superar, ¿no? Puede superar más del 50% de los hogares, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando y dándole paso a Karina y a lo que ella va a aportar sobre el caso argentino más específicamente, creo que este proceso de inquilinización que estamos experimentando en las ciudades de la región muestra, ¿no? o abre desafíos muy importantes. Por un lado, el tema de la inseguridad en la tenencia, ¿no? Porque, bueno, justamente por los procesos de financiarización, por las nuevas demandas de alquiler temporario y demás, ¿no? Introduce, ¿no? nuevos factores de desplazamiento, ¿no? Especialmente para los sectores de menores ingresos. Luego, la pérdida también de oportunidades de mercado, ¿no? Precisamente o especialmente por la ausencia de políticas de arriendo social, ¿no? Y el aprovechamiento por parte de los propios estados de la vivienda ociosa, que el stock de vivienda ociosa es muy importante en todas las ciudades de América Latina, especialmente en los centros urbanos, ¿no? Donde hay mucha vivienda ociosa que tiene un impacto muy fuerte en términos del deterioro, ¿no? del stock de vivienda. Y, por supuesto, tiene como consecuencia la pérdida de oportunidad de dar una respuesta efectiva a la población con necesidades de vivienda, que en la región, como vimos, es muy importante, ¿no? Entonces, me parece que realmente tenemos que pensar cómo afrontar, ¿no? la necesidad de la vivienda en renta, ¿no? Cómo aprovechar a la vivienda en renta como un instrumento de política pública que sirva, ¿no? para dar respuesta a la crisis habitacional y que, bueno, como ocurre entre los sectores de mayores ingresos, bueno, finalmente responde a sus preferencias habitacionales, ¿no? O puede satisfacer sus preferencias habitacionales. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mercedes. Paso ahora la palabra a Karina Niebla. Bueno, súper interesante lo que comentabas,
Mercedes, y me uno un poquito también a lo que decías para dar un poco un pantallazo de lo que sucede en la Argentina. Gracias también por la presentación a Pedro, muy elogiosa. Bueno, en consonancia con lo que pasa en el resto de América Latina y también en parte en el mundo, en la Argentina también se ve este proceso de inquilinización de la vivienda. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, incluso en un muy corto periodo que va de 2013 a 2024, observamos 4 puntos porcentuales más de viviendas en alquiler. 32% que había en 2013, 36% que hay ahora en la ciudad de Buenos Aires de hogares que están ocupados por personas que los alquilan. En la Argentina también se ve algo similar, tenemos 46 millones de habitantes, de ellos 8 millones, es decir, el 31% alquila. Así que en ese sentido también se observa este acceso a la vivienda a través del alquiler, y en ese sentido, en nuestro caso, un marco macroeconómico que no facilita en lo más mínimo este tipo de cuestiones, por el tema de la inestabilidad y de que más allá de la oferta que haya en alquileres, que eso vamos a ahondar en unos minutos, bueno, complica mucho el acceso porque hay una brecha cada vez mayor entre los salarios, entre los ingresos y lo que se requiere para alquilar. De hecho, el año pasado, ya para abril del año pasado, ya se registraba un aumento de lo que destina uno salarialmente para alquilar significativo, que generaba también mucho endeudamiento en la gente. Estamos hablando, hay gente que incluso destina un 65% o más, estamos hablando de un promedio, pero en muchos casos es muchísimo más para los alquileres. Y también en este sentido, esta recurrencia a condiciones de alquiler que no son las óptimas, pero que son más económicas y más accesibles, y que lleva en muchos casos el hacinamiento. En la ciudad de Buenos Aires la mitad de la gente vive hacinada, y el caso más dramático lo tuvimos el año pasado con un derrumbe en una casa de 2 pisos en el barrio de Floresta de la ciudad de Buenos Aires, donde murieron 3 personas, entre ellas una niña de 12 años, que desnuda un poco también esta cuestión de, bueno, no se accede al alquiler de forma regular muchas veces, y sí se accede a inquilinatos y a viviendas que no están en buenas condiciones. Hay que recordar también, desconozco cómo es en el resto de Latinoamérica, pero por lo menos en la Argentina no hay ninguna revisión acerca de las propiedades que se ponen en alquiler. El edificio se inaugura, puede ser un edificio nuevo, pero también puede ser un edificio que se hizo hace 60, 70 años, se habilita en su momento y después nadie ve qué es lo que ocurrió con ese edificio, si está todo en buenas condiciones para alquilar, y eso lleva también a que incluso se viralicen avisos inmobiliarios, casi de una forma cómica, pero en realidad es bastante dramática, de qué es lo que se está ofreciendo en alquiler, porque muchas veces es increíble el tipo de propiedades que se ofrecen, con muy malas condiciones de habitabilidad, con problemas incluso en la seguridad de los servicios de gas y de electricidad, que acá en la Argentina la provisión de calefacción a través de gas es muy importante. Y bueno, en ese sentido, además de estas condiciones de las que estaba hablando, en la Argentina conviven 3 formas de hacer contratos de alquiler, 3 formas madres, ¿no? De ahí van surgiendo también distintas. En ese sentido, hubo distintas legislaciones en los últimos años que después se terminaron dando de baja en muchos casos. Hubo una superposición entre esas normas que todavía rigen en algunos contratos y las nuevas normas, y por otra parte también un mercado completamente desregulado desde diciembre en adelante, con la llegada a la presidencia del presidente Javier Milei, para la redundancia. En ese sentido, entonces, estamos habitando en la Argentina con 3 tipos de contratos de alquiler. Por un lado, la ley vieja, por llamarla como lo decimos nosotros, que son contratos de locación de 2 años, con aumentos que podían llegar a ser anuales en general. Luego, la nueva ley de alquileres, que fue muy combatida por el sector inmobiliario, por los lobbies también de desarrolladores y también por el gobierno actual, que establecía 3 años de contrato, o sea, más ventajoso para el locatario, para quien alquila, y aumentos semestrales basados en un índice entre el IPC, que es el índice de precios al consumidor, y el RIPTE, que tiene que ver con los ingresos salariales. De eso se hace un índice de contratos de locación,
que publica mensualmente el Banco de la Nación, que ahora recién ingresé como buena periodista al sitio web y no está funcionando, ¿no? No anda. Sí anda la calculadora del gobierno de la ciudad para poder establecer esa actualización, ¿no? Que, entonces, por un lado, la ley vieja 2 años, ley posterior de 2020, 3 años los contratos de locación y 6 meses de aumento semestral, y el presidente Javier Milei en diciembre lanza un decreto de necesidad de urgencia con muchísimos artículos, entre ellos uno que deroga la ley de 3 años y por otra parte que modifica otra normativa que en la Argentina se usa para los alquileres, que es el Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo que hace esto? Entonces, por un lado, modifica la moneda, es decir, que ahora se puede pactar en cualquier moneda mientras las partes estén de acuerdo, y por otra parte también los plazos. Como mínimo se puede alquilar por un mes, pero eso es como, digamos, es la unidad, la menor unidad a la que se puede acceder. Pasamos entonces de 3 años a que se negocien contratos que pueden ser incluso de un mes si uno quiere. Esto formaliza en un punto los alquileres temporales, pero lo formaliza de una manera en la que, bueno, los alquileres temporales pueden ser un poco más cortos, ¿no? Pero como da el visto bueno a que las partes se entiendan y que el Estado, que es justamente el que debería asegurar el acceso a la vivienda, se corra por completo. Ahí viene el chat que había preguntado a alguien sobre los Airbnb en particular. En la ciudad de Buenos Aires y en otras grandes ciudades de la Argentina se vio sobre todo el año pasado muchísimo alquiler temporario en Airbnb y en otras plataformas. No hay una regulación del mercado turístico por ahora, como sí están haciendo otras ciudades del mundo, como por ejemplo Nueva York, no existe, y bueno, subió muchísimo entonces la demanda, además acompañado de una fuerte devaluación de la moneda argentina y que éramos baratos en dólares. Bueno, aparecen muchísimos turistas y también gente que, los famosos expats nómades digitales, que empiezan a trabajar acá, venidos de otros países y que alquilan Airbnb. Eso se llegó como un punto de saturación este año y ya empezó a bajar esa demanda, porque también no hay tanto interés ahora en vivir en la Argentina, ya que somos más caros en dólares, incluso que otras grandes ciudades del mundo. Entonces, en ese sentido, como fue bajando la demanda, pero de todas maneras es importante lo que sucede con los Airbnb, sobre todo en las grandes ciudades. Y algo que no quiero dejar de remarcar, que sucede también en grandes ciudades como Córdoba, Rosario y sin dudas en la ciudad de Buenos Aires, que es la decisión entre la vivienda como bien de uso y la vivienda como bien de inversión. Van por carriles separados. Hay un boom constructivo muy grande, en el caso de Rosario también viabilizado por determinadas actividades ilegales, pero no me voy a meter ahora en eso porque necesitaríamos un panel más. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires hay también una recurrencia a lo que se llama el ladrillo a construir para no perder los ahorros, ¿no? Como un bien de inversión. Esto no hace que haya una mayor oferta de vivienda accesible. No es que ni el Estado interviene para que sean viviendas asequibles, ni forman parte de un parque público de viviendas. No, van por carriles separados. Tenemos muchas viviendas vacías y en ese caso también ha habido búsqueda de regulación en ese sentido, que sí existe en otras partes del mundo, y por el otro lado, muchísima gente que no puede acceder a la vivienda y que en este momento está tratando de hacer lo que puede para alquilar. Se aumentó un poco la oferta inmobiliaria con esta desregulación, porque también había, con la ley de 3 años, se había visto también como una cierta retracción del mercado inmobiliario, que había llegado a un piso histórico, había gente que retiraba su propiedad del alquiler y la ponía en venta, y muchas propiedades se quedaron así, en ese sentido, y otros que decían, no, bueno. Karina, estás sin audio. Bien, muchas gracias, perdón, no sé cómo se muteó, así que no sé hasta dónde me escucharon, si quieren, si hablé mucho sin haber estado con sonido.
Te escuchamos hasta que contaste lo que la oferta llegó como Bien, genial. un pitch. Buenísimo. Fue ahí rápida la intervención de que me avisó. Bueno, como les decía entonces, sí, bajó muchísimo. Ahora hay más propiedades en alquiler, también se ve eso en la ciudad de Córdoba y en otras grandes ciudades. Hay una mayor disponibilidad, pero no hay un marco regulatorio que genere confianza en nadie. Hablaba bueno, con gente del CELS, con Leandro Vera del Centro de Estudios Legales y Sociales, a quien le mandamos un saludo, también con distintas personas con las que siempre contacto, de inmobiliarias, de locatarios. Bueno, lo que me comentaban es que en este momento lo que se está haciendo es alquilar por 2 años con aumentos, pero los aumentos pueden ser mensuales, pueden ser cuatrimestrales, trimestrales, es decir, hay una desregulación total en ese sentido que no ayuda en nada a que justamente haya acceso a la vivienda. Y en el caso de los créditos hipotecarios en particular, que ahora se lanzaron a través de 12 bancos argentinos distintos créditos hipotecarios, bueno, hay un peligro importante porque, bueno, primero no tenemos un historial de acceso al crédito importante. El pueblo argentino en general, no voy a entrar en grandes detalles para todos los que nos están mirando porque no quiero aburrirlos, pero en general acá las propiedades se pagan en efectivo, es muy común que haya gente llevando una mochila con dólares para pagar la propiedad, en el caso de los que pueden, que es una ínfima porción de la población, como decía Mercedes, cada vez menor, y que entonces, como hace mucho tiempo que no había crédito, y ahora las condiciones tampoco son las mejores, termina para unos pocos, ¿no? El acceso a la propiedad, que es para los que heredan en general. Y por otra parte, esta línea de créditos que aparecen ahora, el peligro, más allá de que están atados a la inflación de precios en un marco de inestabilidad, es que, bueno, justamente cada vez se está viendo más desempleo, no hay una caída gigante, pero se empieza a ver cada vez más recesión por las medidas económicas que se están tomando, y entonces, bueno, muchas veces eso implica pérdida completa de la capacidad de pago para los inquilinos, el desalojo directo, y con todo más caro y la inflación en dólares, también se están alejando las normas digitales, es decir, que hay están todas las condiciones dadas para que a nivel de acceso a la vivienda sea como una suerte de cóctel exclusivo. Y hacia eso también le sumamos lo que venía hablando antes de la especulación inmobiliaria, este boom constructivo que hace también perder patrimonio, porque justamente se tiran abajo propiedades para hacer edificios y eso finalmente no redunda en más oferta, sino solamente en un modo más de blanqueo y de inversión. También le sumamos la crisis en la Argentina, donde todo es más inestable y es más fácil invertir en eso para blanquear, ¿no? Porque es lo que existe acá, que también me llevaría mucho tiempo explicar, pero uno puede blanquear fondos en negro a través de la construcción. Bueno, eso hace que hoy en la Argentina sea muy difícil el acceso a la vivienda y no se esté avanzando en ese sentido, sino todo lo contrario. ¿Qué se puede hacer como para terminar esto con un poco más de proposición? El Estado podría hacer todo lo posible justamente para que se vuelquen unidades al mercado del alquiler o dando impuestos a las viviendas ociosas. En primer lugar, también haciendo un registro de los contratos y en el caso de la cuestión de la vivienda ociosa, quizás generando también beneficios o castigos fiscales a los propietarios, y bueno, y también obviamente hacer una regulación fuerte del mercado turístico. Ni hablar de que la estabilización de la economía sería lo que terminaría de cerrar esto que tan importante es para que podamos acceder a la vivienda y no seguir sufriendo como estamos sufriendo, que está cada vez más complicado. Muchas gracias. Gracias, Karina. Yo me toca hacer uno o dos comentarios. Voy a hacerlo ahora mismo y voy a poner uno o dos tablas. Por tanto, voy a compartir con vosotros un pequeño PowerPoint. ¿Ya está?
Bueno, la pregunta. La pregunta para contestar un poco y comentando las respuestas que han dado Mercedes y Karina, ¿no? Yo sí, sí es bueno el crecimiento, el proceso de inquilinización corresponde a una estrategia o a una crisis, ¿no? De una cierta manera, tanto Karina cuanto Mercedes ya dieron sus respuestas y esa es más o menos la misma sensación que yo tengo. O sea, el proceso de inquilinización es a la vez un cambio de estrategia en relación al mercado inmobiliario, y también un reflejo de la crisis, ¿no? Y en relación al, digamos, ese cambio de estrategia en relación al mercado, yo creo que hay dos dimensiones que deben ser, digamos, establecer la diferencia entre ellas. Uno es, digamos, los cambios en relación a la demanda y el otro en relación a la oferta. Son, digamos, cambios distintos en relación al crecimiento del alquiler, de la renta en América Latina, ¿no? En relación a la demanda, bueno, Mercedes ya subrayó varios elementos, pero yo me gustaría subrayar básicamente dos elementos que para mí son centrales, digamos, en el aumento de una demanda potencial de alquiler. El primero son los cambios demográficos en América Latina. Cambios muy importantes en América Latina. Se acabó el proceso de transición demográfica. El bono demográfico prácticamente en casi todos los países toca el fin. Y esto, digamos, ese proceso de cambio demográfico es muy importante porque redefine, digamos, una estructura de demanda de vivienda. Y de una cierta manera aumenta y redefine, por tanto, el potencial de una demanda por renta, por demanda por alquiler. Y después voy a subrayar dos o tres cosas que me parecen importantes en términos de esos cambios demográficos. El otro es la precarización del mercado laboral, no necesariamente vinculada al COVID, porque el proceso de precarización del mercado laboral viene desde antes del COVID, viene del proceso, digamos, de la primera crisis de fines de los 90, la crisis estructural de la economía latinoamericana de los años 2000. Por tanto, hay un proceso de precarización importante, de flexibilización del mercado laboral, por tanto, de cambios institucionales conservadores en el marco neoliberal, muy importante. Eso, de una cierta manera, va a tocar la demanda, porque la capacidad, dos elementos fundamentales que estaban vinculados a la tradición patrimonialista de América Latina, que era, digamos, la capacidad de endeudamiento familiar, que está necesariamente vinculada a un trabajo estable, a un mercado de trabajo no tan precario. Y el otro elemento es, digamos, la capacidad de ahorro familiar. Por tanto, tanto la capacidad de ahorro cuanto la capacidad de endeudamiento se reducen de forma muy importante, muy significativa en América Latina en los últimos 30 años. Y esto va a condicionar, de una cierta manera, digamos, la entrada de esta demanda potencial en el mercado de compra, de mercado de propiedad, y redirecciona potencialmente para el mercado de alquiler. Por tanto, son dos elementos claves, estruturales, que vão, digamos, condicionar um cambio de estratégia em relação ao aumento da participação de renta em el mercado imobiliário, mercado de suelo. O outro é o lado da oferta. O lado da oferta, que, condicionada por esses cambios da demanda, vai introduzir novos produtos imobiliários vinculados al alquiler, vinculados a la renta, ¿no? Y para eso fueron necesarios cambios significativos en las normativas urbanas. Por ejemplo, en Brasil, en Chile, en varios otros países, la reducción del tamaño mínimo de la vivienda, y esto va a condicionar, por tanto, la emergencia de un mercado de alquiler, un mercado de renta de pequeñas dimensiones para un público de famílias unifamiliares, estudantes, maiores, etc. Portanto, se relacionando com os cambios demográficos, se redefine os produtos que tradicionalmente são oferecidos no mercado imobiliário e, em particular, novos produtos para o mercado de renta.
Y eso es un elemento importante, ¿no? Incluso revalorizando áreas centrales muy desvalorizadas, por ejemplo, en São Paulo, por ejemplo, en Santiago de Chile, en varias grandes ciudades latinoamericanas, áreas centrales muy degradadas do ponto de vista social e incluso del estoque imobiliário, por esse novo tipo de produto imobiliário para o mercado de alquiler, vão ser revitalizadas, não? Produzindo um processo de proto-gentrificação. Então, esse é um elemento importante. Um outro elemento importante do lado da oferta são as novas formas contratuais. Ou seja, as novas formas contratuais, em particular, o crescimento exponencial dos contratos temporários. Tradicionalmente, hasta 20 anos atrás, os contratos tinham, digamos, uma regra básica que a legislação definia, que eram contratos de mínimo 2 anos. Portanto, a emergência dos contratos temporais e a flexibilização, portanto, legal e institucional para o surgimento, digamos, desses novos tipos de contratos temporários, não somente Airbnb, mas outras formas também, e surgimento, portanto, de uma nova estrutura de oferta vinculado aos contratos de baja duração, dos contratos temporais de renta. Portanto, as plataformas, a economia das plataformas, etc. E tal, isso vai redefinir, digamos, a estrutura contratual do mercado de renta e a forma de, digamos, dos agentes que vão ofertar, que vão intermediar, sobretudo, esse mercado. Portanto, eu creio que há aí uma reconfiguração do mercado de renta que reflete, digamos, novas estratégias, seja em relação à demanda, seja em relação à oferta. Há também uma dimensão de crises que está vinculada a esse processo de crescimento dos inquilinos, o crescimento das rentas, vinculados a los cambios en los precios relativos. Eso es muy importante. O sea, los alquileres tienden en casi todos los países, no solamente en el sur global, no solamente en América Latina, pero también en el norte global, los precios de los alquileres tienden a subir más que los precios de los inmuebles. Por tanto, la rentabilidad, y ese es un elemento muy importante, cuando los precios de los alquileres suben más de lo que los precios inmobiliarios, la rentabilidad de alquiler aumenta. En particular, ha habido un aumento muy importante de la rentabilidad de los alquileres temporários. E isso vai impactar de forma muito importante, digamos, em la oferta de alquileres, e essa oferta de alquileres, com preços de alquileres que aumentam, com uma demanda de alquileres que aumenta, os preços, portanto, a tendência é de aumento generalizado de los alquileres. Portanto, cambios em los preços relativos que são um reflexo da crise habitacional, da crise de viviendas. Uma outra dimensão que eu já me referi é a redução de capacidade de gasto em habitação das famílias. Portanto, como dizia Mercedes, há uma tendência generalizada de que em los presupuestos familiares a quantidade de recursos destinados a alquiler aumenta em termos proporcionais, não? O que caracterizando, portanto, digamos, excesso de gastos em alquileres em relação aos outros bens. Isso aumenta, isso é capturado pelo déficit habitacional em muitos países. Essa onerosidade excessiva é classificada como déficit qualitativo, déficit habitacional qualitativo, e isso tende, portanto, a aumentar o déficit qualitativo em muitos países, em função desses gastos crescentes em termos proporcionais dos pressupostos familiares das famílias. Portanto, um elemento de crise importante. O outro é, digamos, as barreiras institucionais ao mercado formal de alquileres. Aumentam, de uma certa maneira, essas barreiras institucionais. E como há um processo de precarização do mercado laboral, um aumento do mercado laboral informal, quem está em el mercado laboral informal não consegue entrar em el mercado formal de alquileres e de renta. Portanto, essas barreiras institucionais produzem a emergência de um mercado informal de alquiler. E esse mercado informal de alquiler é o que mais cresce.
Anderson está con nosotros. Anderson tiene estadísticas sobre Perú. Es muy claro que es un aumento en casi todos los países, mucho más importante del mercado de alquiler informal do que del propio mercado formal. Entonces, eso como observaciones. Un elemento que me parece importante subrayar es que, aunque hay un proceso de inquilinización, aunque hay un proceso de crecimiento de la renta en América Latina, el régimen de tenencia latinoamericano todavía es fuertemente patrimonial cuando miramos los datos de Europa y de Estados Unidos, incluso de Estados Unidos. Por ejemplo, en Europa, yo caracterizo, digamos, 3 grandes bloques de regímenes de tenencia. Un primer bloque de régimen de tenencia de los países nórdicos y algunos países continentales, donde la tenencia en alquiler está entre 30 y 40%. Por ejemplo, Alemania, Austria, Dinamarca, etcétera, tal, tiene más de 40% de tenencia en alquileres. Y los países que están entre 30 y 40, Francia, Países Bajos, Suecia, Bélgica, portanto, quer dizer, hay ahí un régimen de tenencia, digamos, con una fuerte participación de la renta en, digamos, la tenencia. Ese es un elemento importante. Hay un otro grupo de países que son los países del sur de Europa, Portugal, los países ibéricos, Grecia, donde esse porcentaje es menor do que 30%. E hay un tercer grupo, portanto, são países que nos influenciaram, países ibéricos que influenciaram essa tradição patrimonialista latino-americana, portanto, centrada en la propiedad, donde los percentuales de alquiler, aunque crecen, todavía son muy bajos, como vamos a ver en el gráfico siguiente, en la tabla siguiente. Y un tercer grupo de países que son los países del antiguo bloque del este europeo, donde los percentuales son semejantes más o menos a los percentuales de América Latina. Entonces, cuando miramos, y un elemento muy interesante es, digamos, Estados Unidos. Entonces, la imagen que tiene del senso común que Estados Unidos es un país de propietarios. Pues no tanto. En torno de 35% de Estados Unidos, 35% viven en alquiler. Portanto, digamos, un percentual muy significativo. Y si miramos la tendencia histórica, como vemos aquí, la tendencia histórica es, de una cierta manera, la manutención de ese patamar. Pero cuando miramos, y ese más todavía interesante, cuando miramos las 10 mayores ciudades americanas, todas ellas tienen un percentual muy significativo, más de que 50% de renta. Lo que es muy interesante eso. Y cuando miramos, por ejemplo, Nueva York tiene un percentual de casi 70% de renta. Por tanto, es muy interesante, digamos, esas grandes ciudades americanas donde la participación de los alquileres, de la renta en el régimen de tenencia es muy significativo. En Nueva York es un buen ejemplo para pensar políticas públicas. En Nueva York, por ejemplo, solamente, 70% son renta, pero la mitad de esto es lo que se llama ahí renta estabilizada, que es un elemento que hace, digamos, la renta estabilizada es un conjunto del stock imobiliario que está entre los precios de mercado y el alquiler social. Entonces, entre esos dos precios de mercado y alquiler social, hay una cantidad muy significativa de alquileres que estão estabilizados em contrato. Os preços não variam segundo as variações do mercado. Portanto, esse é um elemento interessante que está vinculado a como esses imóveis foram financiados. Foram financiados por a alcaldia de Nova York a largo prazo e no contrato de financiamento para a produção desses bens destinados a alquiler, tinha, digamos, essa condição que as rentas seriam rentas estabilizadas. Não? Então, esse é um elemento interessante, digamos, de exemplos de política pública. Um outro exemplo interessante de política pública para a renta é Coreia, por exemplo. Coreia tem, digamos, uma estrutura de contratos de largo prazo para alquiler, contratos de 20 anos, 25 anos. Portanto, isso vai introduzir não somente, digamos, uma segurança,
pero introduz um elemento de preços interessante, de estabilização de preços a nível do mercado de alquiler. Portanto, há experiências internacionais, mas sobretudo vinculadas ao norte global, interessantes para serem recuperadas por nós para uma política de alquileres e de renta. Quando miramos o caso latino-americano, aunque há crescimento da inquilinização, o percentual de inquilinos de renda é todavía muito baixo, como a exceção de Colômbia, que é de 46%, 46,6%. Então, há percentual muito baixo, por exemplo, Peru é 12,2%. Então, o promédio da América Latina é 21% para os dados de 2019, dados de CEPAL. Portanto, vemos aí que, todavía, aunque há processo de inquilinização, e se quando miramos o estoque de la tenencia, todavía la renta es muy pequeña comparado con los países del norte global. Eso significa que me parece que es necesario una política pública para renta. Sobre todo porque cuando miramos lo que crece, bueno, y ahí los datos demográficos revelam coisas interessantes, vou passar rápido por ele, mas o que é interessante é que esse processo de inquilinização cresce mais onde? Cresce mais nos setores populares, cresce mais, portanto, nos setores populares que estão no mercado de trabalho informal, mercado laboral informal, e, portanto, não podem ter acesso ao mercado formal de rendas. E, portanto, cresce muito o mercado informal de alquileres, e isso é grave. Porque, bueno, em Bogotá os dados são muito claros. Quando miramos os 6 estratos que estão divididos na cidade de Bogotá, os 2 estratos mais populares estão 50% de alquiler, 50% são de alquiler e é alquiler informal. Quando miramos os dados de Anderson, é claro, não, que digamos, o percentual de alquileres informais cresce muitíssimo mais do que o percentual intercensal de crescimento de los alquileres formales. Portanto, outra vez, que o que está, digamos, impulsionando esse processo de inquilinização é o alquiler informal. Quando miramos Rio de Janeiro, bueno, há estatísticas que eu isso em 2006 que já anunciavam esse processo, digamos, de inquilinização dos setores populares. Quando miramos os dados de Rio de Janeiro, não sei por que não estão aqui, há processo exponencial de inquilinização nas favelas. Não? E esse processo de inquilinização nas favelas é grave porque há uma pressão de demanda para alquiler nas favelas de Rio de Janeiro, nos assentamentos informais. Esse mercado de alquiler é relativamente inelástico, portanto, não responde com um aumento de demanda, não responde com um aumento imediato de oferta. Portanto, quer dizer, o aumento imediato de oferta se dá por o fracionamento de hogares, se dá pela construção muito precária e se dá, sobretudo, por um aumento importante de preços. E os setores populares pagam. Isso significa que a excessiva onerosidade que é o comprometimento dos ingressos mensuais dos setores populares com alquileres informais é muito grande. Em Rio de Janeiro é 50%. 50% dos hogares das favelas de Rio de Janeiro têm uma excessiva onerosidade, ou seja, pagam mais do que 30% de seus ingressos em alquiler. Isso significa a necessidade, e isso toca, como dizia Mercedes, toca sobretudo quem? Toca as famílias com jefes de família, mulheres negras, toca os jefes de famílias, homens e mulheres jovens, sobretudo esse contingente que são os contingentes mais vulneráveis. Portanto, o que estou tentando dizer é a necessidade urgente de uma política de alquiler, uma política pública de alquiler. Bueno, nada, com isto abro as intervenções, as perguntas, os comentários. Sí, quería agregar unas cosas a la presentación de Pedro que realmente me pareció bárbara con los datos. En el caso argentino, lo que se está viendo es lo que Pedro traía para las ciudades de los Estados Unidos, ¿no? En Argentina, en términos generales,
es un país donde predomina el régimen de tenencia patrimonialista. Pero en las ciudades centrales, ¿no?, de las grandes regiones metropolitanas del país, llámese Buenos Aires, Ciudad de Mendoza, ¿no?, Córdoba, lo que se está viendo es un aumento muy, muy importante de la vivienda en alquiler, ¿no? Bueno, Karina lo mencionó, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, esos guarismos llegan al 36%, un valor similar se observa en la ciudad de Mendoza, ¿no? Y también en la ciudad de Córdoba, que es algo impensado para un país como Argentina, porque hace 2 décadas atrás eh, lo que crecía era la vivienda en propiedad, ¿no? Entonces, esto marca un cambio muy importante en términos de los regímenes de tenencia, ¿no? Que, bueno, obviamente, como señalaba Pedro, están vinculados con cambios en la oferta y en la demanda. Creo que la dimensión que trae Pedro de los cambios demográficos es una dimensión sumamente importante para entender los cambios en el mercado inmobiliario, ¿no? Y las demandas, ¿no?, de vivienda. Entonces, pero creo que más allá de que América Latina siga siendo un continente donde predomina un sistema patrimonialista, ¿no?, en términos de tenencia, el proceso de inquilinización es un proceso muy acelerado, ¿no?, muy acelerado. Y creo que, a diferencia de lo que pasa en el norte global, ese proceso de inquilinización está fuertemente traccionado por el mercado y no por el alquiler social, ¿no? Donde muchos de estos países que mencionaba Pedro, ¿no?, en particular los países nórdicos y demás, el proceso de inquilinización está y estuvo históricamente sostenido, ¿no?, traccionado por formas de alquiler social, ¿no? Eh, y eso es una diferencia muy importante, ¿no? Acá, digamos, en la región, en Argentina en particular, es un proceso traccionado fundamentalmente, eminentemente por el mercado, y creo que esto que señalaba Pedro, que tiene que ver con el incremento del alquiler en los barrios populares, es una expresión de eso, ¿no? Sí, coincido con lo que decía Mercedes e incluso también me permito dar el dato de que, bueno, justamente en esas condiciones informales se pide cualquier plata y nada, incluso es muchas veces más caro alquilar una habitación en un conventillo, en una vecindad, en el barrio de La Boca, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, que en condiciones formales, porque igualmente ya a esta altura, con esta desregulación que comentaba sobre el mercado de alquileres, ya viene también acentuándose más. Y también coincido, por un lado, es súper interesante lo que estuvo comentando Pedro para abrir un poco la cabeza y decir, bueno, no siempre la inquilinización es algo negativo per se, sino que en el caso este, como dice Mercedes, cuando está traccionado exclusivamente por el mercado, cuando cada vez está más traccionado por el mercado, porque en el caso de la Argentina el gobierno actual busca justamente que el Estado no exista más, entonces, bueno, esto es cada vez más profundo y en manos equivocadas, ¿no? Entre comillas, para hablar en términos como fáciles. Después vi también que habían preguntado cómo es que se medía este alquiler informal. Mercedes y Pedro pueden corregirme. Tengo entendido que tanto los censos nacionales, en el caso de la Argentina, como también los censos periódicos que hace el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, Encuesta Nacional de Hogares y otros relevamientos, incluso de organizaciones de inquilinos, hacen que lleguemos, bueno, también el Centro de Estudios Metropolitanos, hace que lleguemos entonces a saber más o menos cómo es este mercado informal, pero bueno, justamente es eso, es algo que al ser informal, no sabemos si son 10, 15, 20, y incluso al no haber registro de contratos, aunque haya contratos, es decir, aunque haya alquileres formales, tampoco sabemos de qué parque de viviendas estamos hablando. Un comentario de Paula Ferrari, que, bueno, me parece que vosotros podrían comentar. Ella dice: el alquiler temporario en ciudades turísticas
bueno, condiciona fuertemente las formas de acceso al alquiler permanente. Yo creo que es un comentario, es un tema muy discutido en la literatura de renta y de mercado inmobiliario. Sí, en el caso de Argentina, de las principales ciudades de las regiones metropolitanas, sí, claramente sí. Es una oferta que compite con el alquiler permanente, digamos, ¿no? De largo plazo. Justamente porque también por una de las cosas que señalaba Pedro, ¿no? La rentabilidad es mucho mayor. Y en el caso argentino se agrega la posibilidad de recibir un ingreso en moneda dura, no en pesos argentinos, ¿no? Entonces, eso claramente distorsiona mucho más el funcionamiento del mercado de la vivienda en renta en un contexto que está totalmente desregulado. No hay ninguna intervención ni por parte, digamos, por parte de los gobiernos locales, digamos, sobre esa situación, pero claramente sí. Ah, había una pregunta de Patricia sobre cuáles eran las posibilidades de intervenir o de producir alguna política pública en relación al alquiler. Hay algunas experiencias. Mercedes, Sí, yo adiciono a esa pregunta sí, la de sí, Daniel, que también pregunta sobre una política de alquiler social, o sea, una política sí. pública para renta y el componente de alquiler social. Hay algunas experiencias en América Latina, Pedro podrá comentar mucho mejor que yo, una experiencia en la alcaldía de Sao Paulo, ¿no? que es muy conocida, pero también, por ejemplo, Hábitat para la Humanidad acá en Buenos Aires tienen una experiencia en el barrio de La Boca muy pequeña, pero creo que es interesante para ver, para mirarla y pensar si es posible escalarla, ¿no? De alquiler tutelado, que beneficia especialmente a mujeres. Em, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace algunos años intentó poner en marcha una iniciativa que se llamó Alquilar se puede, ¿no? Que estaba desarrollada en conjunto con el Instituto de Vivienda de la ciudad, ¿no? Y que de alguna manera facilitaba, fundamentalmente trabajaba sobre esto que mencionaba Pedro, que son las barreras institucionales, ¿no? Eh, em, para poder, para acceder al alquiler formal, ¿no? Em, Hay algunas iniciativas, pero son muy pequeñas y de muy poca escala y no llegan como a despegar, como a desarrollarse, ¿no? Pero creo que mirando estas iniciativas, que son de América Latina, no de otros países, de otros contextos, ¿no? No, mirando estas experiencias, se puede pensar en una política de promoción de la vivienda en renta y del alquiler social, ¿no? Eh, Vuelvo también a la cuestión de la vivienda vacante. Hay un stock de vivienda vacante no movilizado en las ciudades de la región que es muy importante em, y que podría movilizarse para estos fines, ¿no? Digamos, con todas, digamos, sumadas a las iniciativas de lo que se conocen como bancos de inmuebles y demás, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algunas pistas que podemos pensar para, eh, bueno, para pensar una política para la vivienda en renta. Y Karina, ¿quieres contestar esa pregunta? Sí, bueno, me quedé pensando también en un poco este imaginario que tenemos sobre el alquiler como camino a otra cosa. También en la Argentina atenta también a lo que hablabas, Pedro, sobre el fuerte
peso de lo patrimonial en nuestra región. Siempre lo vemos, y me hago cargo también incluso de mi caso, pero me parece que es una mentalidad bastante extendida, esto de ver el alquiler como paso después a tener nuestra propia casa, aunque quizás lo que podamos comprar en nuestra vida sea mucho peor que lo que pudiéramos alquilar. Entonces también nos falta como cierta mentalidad acerca de pensar el alquiler social, además de que alquilar, la palabra social, o por lo menos en la Argentina, tiene como cierto sesgo que a alguna gente no le gusta. Podríamos hablar en realidad de un alquiler asequible, o un alquiler al que podamos acceder, pero esta cuestión, directamente no tenemos esa mentalidad, es como que tenemos la mentalidad muy seteada de el Estado construye, en todo caso, ¿no? Si hay una política social de vivienda es, el Estado construye y hay gente que compra. Y en el medio hay un montón de gente que quizás no pueda comprar y sí pueda alquilar, pero a ese no le facilitamos nada, como que hay una suerte de agujero negro, ¿no? Que todo lo toma y que en realidad tendríamos que prestarle atención porque es el tercio del país. Entonces me parece que eso también juega mucho en el sentido, además de que no hay políticas estatales y que como que nos falta también esa cuestión, quizás un poco más filosófica, de decir, hay que atender directamente a la demanda de alquiler, más allá de que después podamos hacer que se acceda a la vivienda desde otro lugar o por otra vía, como, bueno, tenemos este tercio este tercio de la población que va a alquilar. ¿Cómo hacemos para que realmente pueda alquilar? Ponemos un parque público de viviendas a disposición para que en lugar de que sean compradas con créditos blandos, se acceda con un alquiler que tenga un poco más en cuenta cuáles son los ingresos reales de ahora, ¿no? Teniendo en cuenta que un salario mensual en la Argentina está en promedio de 750.000 pesos argentinos y un alquiler promedio en la ciudad de Buenos Aires está a unos 400.000, 450.000, y de ahí para arriba. En ese sentido me parece que también falta mucho para que podamos comprometernos a cambiar esta realidad que ya nos vienen alertando no solamente los académicos, sino también organismos multilaterales de desarrollo como el BID, que ya hace 10 años que lanzó este informe que decía, en la Argentina se podría hacer tranquilamente vivienda asequible para alquilar como se hace en otros países de la región, y poco y nada tenemos de esa experiencia. Voy a hacer un comentario también sobre esto. Con la excepción de políticas focalizadas, digamos, con una escala muy pequeñita, ¿no? De experimentación de políticas de alquiler popular, de ayuda, en general, las políticas públicas en relación a renta, digamos, tienen dos grandes componentes. Un componente, digamos, de securitización para la oferta. Eso significa, digamos, introducir en la legislación garantías para los propietarios colocarem sus inmuebles en el mercado para alquilar. Entonces, eso es, digamos, son políticas de securitización de la oferta y sobre todo pensando en los vacantes, pues, bueno, como esos vacantes entran en el mercado, ¿por qué esos vacantes no entran en el mercado de renta? ¿Por qué? Porque hay una inseguridad, el diagnóstico, digamos, más ortodoxo, más tradicional, que hay una inseguridad de los propietarios para colocar esos inmuebles en el mercado de alquileres, de renta. Y por tanto, políticas y cambios en la legislación para securitizar los propietarios. Entonces, esas eran, digamos, las políticas tradicionales. Y la otra política tradicional es la securitización de la demanda, la securitización de los inquilinos, garantir ciertos, digamos, derechos mínimos para los inquilinos en relación a los contratos de alquiler. Entonces, tradicionalmente, esas son las políticas para renta en la mayor parte de nuestros países, ¿no? Nunca ha habido una política, digamos, pública de intervenir de uma forma mais ativa e construir, a partir de políticas públicas e câmbios institucionais, esse mercado de renta. Eu creio que aí é uma discussão importante, ou seja, como construir, digamos, do ponto de vista institucional e de políticas públicas, grande mercado de renta. Primeiro elemento é, bueno, como o mercado imobiliário, como todos sabemos, é extremamente estratificado. Portanto, aí há uma primeira dificuldade. Las políticas públicas para alquiler,
para renta são políticas de uma certa maneira que têm que estar estratificadas por famílias com ingressos diferentes. Portanto, políticas que vão estar focalizadas e de forma estratificada, que não é fácil, porque sempre em processos de estratificação da demanda em submercados há efeitos de borda. A borda inferior que quer entrar na borda superior, a borda superior que quer entrar na inferior. Portanto, sempre há problemas em la estratificação da demanda, nas políticas públicas, de efeitos de borda. É um grande problema. Segundo elemento, eu creio que as políticas de renda têm que distinguir claramente, quer dizer, o que é uma política pública para o mercado e o que é uma política pública de alquiler social. Portanto, quer dizer, as políticas de vivienda em los países latino-americanos, todas elas foram de vivienda social para propriedade. Portanto, e a tradição do norte global, e a tradição, sobretudo, europeia do pós-guerra, que as políticas de vivenda pública são políticas de alquiler social, onde a propriedade é pública e que se põe, digamos, à disposição dos setores vulneráveis, quer dizer, esse imóvel com contrato de alquiler social. Portanto, esse é, digamos, problema clássico, que não é problema simples, porque politicamente os movimentos vivendistas defendem a política de vivenda social de propriedade. E eu participei de muitas reuniões quando eu pongo a questão sobre em discussão, bueno, me caem tronos porque, bueno, porque os ricos podem aceder à propriedade e os pobres não podem. Então, aí há uma discussão de natureza política, ideológica, ¿no? De como construir, digamos, uma política pública de renta social, de alquiler social, onde a propriedade é pública. Outro elemento que eu creio que é muito importante, que é muito pouco discutido, é a diferença entre alquiler social e alquiler popular. Alquiler popular não significa necessariamente, quer dizer, alquiler onde a propriedade é pública, pero a demanda são para os setores de baixos ingressos. E isso é necessário política pública, para que haga, porque o mercado exclui a demanda de baixos ingressos, exclui por las barreras institucionales, exclui por los precios. Portanto, os setores de baixos ingressos estão excluídos do mercado formal. Portanto, vamos ao mercado informal. Por essas razões. Por isso, é necessário uma política pública que não necessariamente seja a política de alquiler social, porque é uma política em si mesma, é uma política com custos muito altos. Por exemplo, Barcelona, para aumentar de 1 a 2%, a projeção são 15 anos, 15, 20 anos de política pública. Portanto, é uma política pública de largo prazo, aumentar a participação, digamos, do poder público enquanto proprietário de imóveis destinados ao alquiler social. Pero é possível pensar setores populares que ofertam alquileres para setores populares. E isso necessita uma política pública. Bueno, Anderson está aqui, que é de Peru. Bueno, nós discutimos muitíssimo o caso de Peru. Hicimos uma proposta, inclusive, de como isso seria possível, uma política pública que vincula, digamos, a oferta de alquiler popular para os setores populares. Isso significa subsídios para a produção, isso significa subsídios para a demanda, subsídios cruzados. Portanto, uma reconfiguração da arquitetura institucional de política de acesso à vivienda por la via del alquiler, de la renta. Então, eu creio que há aí um enorme vazio e uma falta, digamos, de ousadia, incluso, de los setores organizados e incluso da academia, para pensar digamos, uma estrutura de oferta de vivendas para alquiler pouco mais, como dizia Mercedes, mais complexa, que não esteja necessariamente polarizada entre alquiler social e alquiler de mercado. Há aí, digamos,
una franja enorme, franja intermedia de transición entre la propiedad pública y la propiedad stricto sensu privada para mercado. Entonces, hay digamos, un espacio donde la política pública puede intervenir, puede regular, puede estimular a través de políticas de subsídios a la oferta, porque es muy importante políticas de subsídios para la oferta, cosa que nunca ha habido en América Latina, con excepción de un u otro caso. Nunca ha habido una política de subsídios a la oferta, la producción de viviendas para alquiler, como fue el caso de Nueva York. Por eso Nueva York tiene la mitad de su parque inmobiliario para renta en renta estabilizada. Y esto, bueno, se contrapone incluso a los contratos temporales que fueron impactados de forma muy importante los precios de alquileres en Nueva York en los últimos 20 años. Por tanto, yo creo que ahí hay un campo, un espacio de discusión sobre política pública y que involucra un debate ideológico sobre la propiedad, porque, bueno, muchas organizaciones populares defienden políticas de vivienda social en propiedad y lo defienden con muy buenos argumentos, porque los sectores populares, su principal patrimonio familiar es la propiedad y es la única red de caída social. La única red de caída social en estados de bienestar, que son como nosotros, que son elitistas, la red de protección social es, digamos, la propiedad, y la propiedad en muchos casos son propiedad informal, posesión. Por tanto, ahí hay una discusión ideológica, política importante, con la sociedad organizada que defiende políticas de vivienda social en propiedad para introducir el componente renta, alquiler social, pero otras formas también de acceso a alquiler que yo voy a llamar de popular, alquiler popular, que hace la distinción, por tanto, con alquiler social, donde la propiedad es pública. Bueno, nada. ¿Quién quiere intervenir? Bueno, puede levantar la manita y hacer un comentario, una pregunta, porque ya estamos en los últimos 7 minutos de nuestra hora. Nada. Bueno, entonces voy a leer algunas preguntas. Daniel Moreno hace el siguiente comentario. El estoque que menciona María Mercedes puede ser una oportunidad para aprovechar, porque actualmente tiene altos costos de acceso, pero la solución subsidiaria a la demanda no ha combatido de la mejor manera el tema de los precios. Creo que por eso es relevante regular y avanzar en las políticas de arriendo social. Por tanto, hay una discusión sobre precios de alquiler, como si se controla, si se regula, si hay otros mecanismos reguladores, como el caso que yo citaba de Nueva York. El alquiler social es siempre un elemento de regulación de precios, dependiendo del percentual que el alquiler tiene en el total del stock. Esa es una discusión que no es simple, ¿no? Un otro mecanismo de regulación de precios son las políticas de bonos arriendo, porque el bonos arriendo puede de una cierta manera regular o potencializar. Es una discusión que no es simple. Bueno, yo paso, ese es el comentario de Daniel, que me parece muy interesante, y paso la palabra a Anderson, que levantó la mano. Sí, gracias. Yo solamente quería anotar lo que ya había señalado. No sé, en el norte global la vivienda social fue fundamentalmente vivienda de propiedad pública en alquiler, ¿no? Y algunos autores han demostrado que el stock de propiedad pública puede tener algunos efectos buenos, ¿no? Puede ecualizar precios, regular precios, etcétera, ¿no? Pero claro, en América Latina, no sé si los autores o los expositores consideran que puede desarrollarse vivienda pública en alquiler, qué efectos positivos tendría, ¿no? Y si hay margen para que haya vivienda pública, ¿no? En nuestros países. Esa era mi pregunta. Gracias. En el caso de Argentina, hay estudios que muestran que el Estado tiene un enorme stock de inmuebles ociosos, sobre los que bueno, no se los disponibiliza de ninguna manera, ¿no? Entonces, si se moviliza ese stock, sí hay posibilidad. Lo que pasa es que no hay
nunca hubo una tradición en Argentina de que el Estado intervenga como un jugador en el mercado inmobiliario. Nunca, jamás, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es un poco esto que marcaba Pedro antes, ¿no? Hay posicionamientos políticos, ¿no? Que no solo vienen desde de las élites, sino también de los propios movimientos sociales de base territorial, que cuando demandan la vivienda en propiedad, ¿no? Entonces, y me parece que esa es una convergencia que claramente no favorece el desarrollo de políticas públicas de vivienda en renta, ¿no? Porque los imaginarios que soportan o que se construyen alrededor del funcionamiento del mercado, del acceso a la vivienda, no están asociados a la vivienda en renta. En el caso argentino es algo paradigmático, porque si pensamos en las grandes olas migratorias de principios del siglo XX, bueno, la vivienda en renta era una de las formas características de acceso a la vivienda, ¿no? Pero bueno, a lo largo del tiempo la vivienda en propiedad fue ganando peso sobre la vivienda en renta hasta fines de los 90, ¿no? María Teresa levantó la mano. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, Sí. yo quisiera compartir una experiencia en un trabajo de campo que estamos haciendo en Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, precisamente en esa cantidad de viviendas de interés social en propiedad que se han construido y que muchas de ellas han sido abandonadas. Lo que sea, a iniciativas del gobierno local, lo que se hizo fue ir a aquellos propietarios que tienen ahí su vivienda ociosa, o no sé, el concepto de vivienda ociosa sin ocupar, y para evitar que haya una vandalización de las mismas, el propio gobierno local lo que ha hecho es un pequeño programa que empieza apenas, que se llama Renta tu Casa. Se pone de acuerdo con los propietarios, los invita a que renten su casa para solucionar problemas de, por ejemplo, de familias que están muy hacinadas a un costo muy bajo. Y bueno, el encargado, digamos, de gestionar todo esto es precisamente el gobierno local. De esta manera, se ha logrado que familias que no tienen crédito hipotecario o un crédito del Infonavit puedan acceder en renta a una vivienda cercana a sus familiares, porque pues normalmente son zonas donde se van juntando familias, ¿no? Entonces me parece que aquí lo que yo resaltaría es esa voluntad política y esa necesidad de que el gobierno local tenga que intervenir, porque si no interviene el gobierno local, pues no se puede dar ese contacto entre, que sí se da de alguna manera, pero sin control entre los que necesitan la vivienda y los que tienen una vivienda en propiedad desocupada. Entonces ahí el gobierno local es el que se ha encargado de mediar esto, realmente garantiza a los propietarios que va a tener su renta y por otro lado, pues garantiza cierta seguridad a los inquilinos que la necesitan. Solamente quisiera compartir esto. Gracias. Gracias, María Teresa. Te subrayo que essa experiência em muitos outros países já ocorre há muitos anos. Em Espanha, por exemplo, se cria agências públicas, algumas são locais, outras regionais, outras incluso nacionais, e essas agências públicas se encargam de fazer como imobiliárias que garantizam para o proprietário, digamos, uma redução de riscos tanto en la manutención de los inmuebles como en el flujo de pagos, ¿no? Y en algunos de esos países está asociada a políticas de subsidio, ¿no? Se asocia un bonus para la demanda. Entonces yo creo que esas iniciativas son iniciativas interesantes, pero son todas ellas, como tú lo decías, para, digamos, stock já existente, que estão vacantes, não? Sea, digamos, México tem uma vantagem comparativa porque tem uma quantidade enorme de imóveis vacantes, resultados de uma política vivendista, bueno, que todos conhecemos, não?
Y lo que es interesante que, por ejemplo, en caso de Brasil, Mi Casa Mi Vida, una parte de Mi Casa Mi Vida, que el programa de viviendas también, que se quedó vacío, fueron, digamos, apropiados por el narcotráfico o por los paramilitares, y ellos se encargaron, digamos, de alquilar. Y como tiene el poder de la fuerza, digamos, el cobro y la garantía de cobro y etcétera y tal, está garantizada por las propias armas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahí hay casos interesantes, pero lo que me gustaría sobre todo subrayar es la necesidad de una política, esa que tú lo dices es muy importante, o sea, reaprovechar una parte del stock vacante para el mercado de renta. Pero yo creo que es muy importante hacer una política de producción de vivienda para alquiler, para la renta. Y de una cierta manera esto reconfigurar cómo funciona hoy ese mercado de alquiler, que es un mercado, digamos, muy salvaje desde el punto de vista capitalista, ¿no? O sea, es un mercado donde, bueno, donde los propietarios tienen mucho poder de mercado, donde la demanda tiene muy poco poder de mercado. La demanda lo que tiene es algunas garantías del Código Civil, de una legislación de inquilinato, etcétera y tal. Bueno, la última ley de viviendas de España introduce un conjunto de protecciones muy significativos. 7 años es el contrato mínimo, 7 años. Entonces, pero de una cierta manera, España no definió una política de producción de inmuebles para ese mercado, ¿no? Y yo creo que ese es, digamos, un elemento importante que para se introducir en el mercado, ¿no? Mercedes, Bueno, Karina, ¿quieren comentar? no, ya estamos súper sobre Em, la hora. Karina, ok. dale No, así, justo dale, me cerrá acordé vos. nada más de un programa, lo que decía un poco Pedro, es eso, en España, en Barcelona, por ejemplo, se expropiaron propiedades, bueno, también se trató de recuperar desde ese lugar, pero me acuerdo de que en Chile combinaron un programa y después otro, el primer programa, Chao Suegra, si hay alguien de Chile quizás lo conozca, que es como para decirle chao a la suegra, que tenía que ver con el subsidio a los inquilinos, pero también después, unos años después, hicieron directamente también un programa que se llama Innova Recoleta, que directamente ahí sí crearon viviendas en tierras públicas, ¿no? Como que me parece que esa combinación entre subsidios a la demanda y construcción de vivienda pública y en lo posible también gestión cooperativa para ayudar a un acceso justo es la que va, ¿no? Como mezclar varias estrategias. Gracias, Karina. Anel Altamirano hace un comentario que me parece clave, ¿no? Y él dice, ¿cómo hacer para que sea atractivo para los desarrolladores y el gobierno invertir en proyectos de vivienda en renta? Yo creo que el elemento central aquí es la plusvalía. O sea, toda la dinámica de producción de viviendas de mercado está vinculada a la apropiación de plusvalías. Por tanto, reducir com instrumentos de captura de plusvalia, ou mesmo, quer dizer, amortiguar e recondicionar a atividade de los desarrolladores como uma atividade produtiva e não de rentista, de apropriadores de plusvalias imobiliárias, é o elemento clave. Por exemplo, em Coreia do Sul, grandes conglomerados industriais, Samsung, LG, Hyundai, participam, digamos, do mercado de alquiler, pero como produtores, basicamente, quer dizer, como um capital onde su ganancia está vinculada a la productividad, no está vinculada a la apropiación de plusvalías inmobiliarias. Por tanto, yo creo que una discusión de políticas públicas de renta está vinculada necesariamente a la política de suelo, em particular a uma política de captura de plusvalias e de redução significativa da apropriação privada dessas plusvalias, porque é justamente a apropriação privada dessas plusvalias que vai condicionar esse mercado cada vez mais ao mercado de venda, porque é onde se realiza de uma forma mais rápida as plusvalias imobiliárias para os desenvolvedores. Os desenvolvedores, portanto, têm que ser recondicionados sua prática econômica e sua prática mercantil e sua prática capitalista
no más como apropiadores de plusvalías inmobiliarias, pero como capitalistas que, bueno, se apropian de una parte de la ganancia vinculada a la productividad. Entonces, yo estoy convencido que esa discusión de políticas públicas de renta y de alquiler está necesariamente vinculada a una política de suelo. Bueno, paso la palabra para encerrar a Mercedes y Karina. No tengo más nada que agregar. Creo que sí, que en el fondo, el fondo de la cuestión es eso, es una política de suelo eh, y que permita diversificar la oferta y las formas de acceso a la vivienda, ¿no? Sea en propiedad, sea en renta, ¿no? Pero que facilite la vivienda asequible, ¿no? Entonces, eso. Karina, ¿quieres No, hacer bueno, un poco el cierre ya lo había hecho hace unos minutos, así que en ese sentido, bueno, lo de las políticas del suelo también, incluso me encantaría escuchar algún panel específicamente sobre eso, porque me parece que también es otra de las claves, como mencionaba Pedro y también habían dicho en el chat, y en ese sentido, sí, es para charlar largo y tendido. Les agradezco muchísimo por haberme invitado y por esta charla maravillosa. Muchísimas gracias. Un Emilia, enorme tú placer. cierras? Sí, muchísimas gracias, Pedro, Mercedes y Karina, por esta interesantísima presentación. Y bueno, con esto cerramos. Nos encontramos en una próxima charla de café. Que tengan un excelente día. Les compartimos luego la grabación, ¿no? Emilia. Así es, se va a subir a la página de Polistic Urban Lab en YouTube y a nuestras redes sociales también. Entonces pueden encontrar ahí la grabación del evento. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.